Bueno, hermanos, ¿estamos listos para la palabra del Señor? Amén. Amén. El título del mensaje, Escogidos por Dios. Escogidos por Dios. Y hoy regresamos, ¿verdad? Hace algún tiempo, ¿verdad?, que no comparto esta maravillosa doctrina de la gracia, de la elección y la predestinación, ¿verdad?, que vemos en la Escritura de parte de nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Así que les invito a estar en pie para leer en Efesios 1, del 3 al 5, que es uno de los textos, ¿verdad?, bien utilizados, muy utilizados con relación a este tema. Así que ahí vamos a estar en un texto clásico en el día de hoy. Y dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Se pueden sentar, hermanos. Quiero nuevamente leer estos versículos y puntualizar, ¿verdad?, señalar algunas cosas. Así que vamos a leerlo nuevamente. Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice: que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, ¿quién nos bendijo? Él nos bendijo. ¿Con cuánta bendición espiritual? Con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual viene del Señor. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y mira lo que dice el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién escogió? Él escogió. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Y nuevamente repite otra vez: Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y mira lo que dice al final: según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, como Él quiso. En buen puertorriqueño, como a Él le dio la real gana. Hay gente que cuando uno dice eso como que no le gusta. Porque algunos tienen la idea de un Dios que es un esclavo, que es un siervo. Pero eso no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es Señor. Él es el Rey. Él es el Dios todopoderoso. Él es soberano. Y Él es el que decide, según el puro afecto de su voluntad. Y aunque hay algunos que pretenden, ¿verdad?, negar este asunto de la elección y la predestinación, ¿verdad?, que no podemos separar una cosa de la otra, que Dios es el que toma la iniciativa, que Dios es el que escoge a unos para salvación, pretenden de alguna manera negarlo o buscarle una definición distinta a la que verdaderamente nosotros vemos en la Escritura. La palabra original en griego para predestinación es la palabra proorizo, y simplemente la menciono porque es una palabra compuesta de la palabra pro, que quiere decir
anticipadamente, de antemano, y la palabra orizo, que quiere decir determinar. Así que la palabra predestinación en el original lo que quiere decir es determinar u ordenar de antemano. Eso es lo que se refiere la escritura y la palabra. Hay pastores, predicadores, que han hablado con relación a las doctrinas de la gracia de una manera que no puedo entender, que han dicho, mire, pastor, y esto, ¿verdad? Pastor René me contaba cómo le decían, pastor, yo creo en las doctrinas de la gracia. Yo sé que la salvación pertenece a Dios. Yo sé que no hay nada que pueda romper eso, que nuestra salvación está segura. Pero dicen, pero yo no puedo predicar eso en mi iglesia, porque si yo predico eso en mi iglesia, la gente entonces se va a ir a pecar. Entonces, lo que están diciendo es que está en la Biblia, que es bíblico, pero que si yo lo predico, le voy a hacer daño a la iglesia. ¿Y hay quien dice eso? Y yo tengo unas preguntas para ellos. Primero, ¿verdaderamente tú crees que una verdad bíblica le puede hacer daño a la iglesia? ¿Es verdad que una verdad de la palabra de Dios le puede hacer daño a la iglesia? ¿Tú crees que tú tienes la prerrogativa de determinar qué tú puedes predicar de la palabra y qué no vas a predicar de la palabra? ¿Tú crees que eso te corresponde a ti decidirlo? ¿Qué vamos a predicar y qué no vamos a predicar? La respuesta a eso es definitivamente no tenemos esa autoridad. Jamás podemos hacer eso. Claro, sabemos que las iglesias que se han desviado de la palabra y de la verdad lo hacen. Hay iglesias, mega iglesias en Estados Unidos, que frescamente sus pastores, sus líderes dicen que ellos no predican en contra del pecado. ¿Cómo tú puedes decir una cosa así? Si a nosotros se nos ha mandado a predicar la palabra de Dios. El total consejo de Dios, decía el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 20, yo no he rehusado predicarles el completo consejo de Dios, con lo que eso implicó. ¿Qué implicó? La muerte de Él. Pero nosotros no tenemos autoridad. Nosotros no somos los señores ni los dueños de eso. ¿Quiénes somos nosotros para determinar qué predicamos y no predicamos? Tenemos que predicar la Biblia entera. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, también el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil. Aleluya. Así que no podemos dejarla afuera. Si hay cosas que no nos gustan y cosas que nos gustan, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender cuál es nuestro lugar, cuál es el lugar de la palabra y cuál es el lugar de Dios en nuestra vida. Deberíamos preguntarlo. Cada parte del carácter del Señor revelado a través de las Escrituras, yo lo quiero conocer. Yo quiero conocer todo del Señor. ¿Ustedes quieren conocer todo de Dios? ¿Todo lo que dice la palabra? Queremos conocerlo. La Biblia dice que hay cosas que no serán reveladas. Pues está bien, hay cosas que no serán reveladas, pero todas las reveladas yo las quiero conocer. El apóstol Pablo le decía allá a los efesios, le decían que él oraba porque pudieran entender, conocer a cabalidad el amor de Dios, la altura, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios. Y él oraba por eso, dice que se arrodillaba. Necesitamos conocer completamente al Señor. Y para ellos, como repetimos aquí una y otra vez, la única norma de fe, de conducta, de lo que enseñamos, de lo que predicamos, la única norma es ¿qué? ¿Cuál es la única norma de fe? La palabra de Dios. No nos vamos a desviar de ahí.
Los que han echado la palabra para el lado han pasado cosas terribles. No podemos hacer eso. Algunos versículos más adelante, en el mismo Efesios, se nos sigue resaltando el tema. La predestinación, la elección de Dios. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, y otra vez repite la palabra, destinados de antemano, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y nuevamente nos reitera que Él fue el que lo hizo, nos predestinó para cumplir sus propósitos, del que hace todas las cosas según Él quiere, según Él determina. ¿Eso es lo que dice ahí o no es lo que dice ahí? Es lo que dice ahí. En 2 Tesalonicenses 2:13, y vamos a estar hoy leyendo bastante Biblia, así que sigan conmigo. 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Quién escogió? Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Él escogió mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Juan 15:16, el Señor hablando. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Está hablando Jesús. ¿Y qué dice? Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. ¿Qué es ninguno? Ninguno es ninguno. Las definiciones son bien fáciles. ¿Ok? Ninguno es qué. No, ustedes tienen. Ninguno. Eso es un absoluto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si alguno puede venir sin que Cristo le traiga, Cristo es un mentiroso. Si uno de esos eslabones, uno, dependiera de nosotros, uno, ¿tú sabes qué hubiera pasado? ¿Qué ustedes creen que hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con nuestra salvación? Si uno de esos eslabones dependiera de nosotros, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Y vamos a ver más adelante qué es. Ahora, a muchos le molestan las doctrinas de la gracia, porque las doctrinas de la gracia exaltan a Dios y humillan al hombre. ¿Cómo es? Porque no hay un solo ser humano, escucha, que pueda dar el grado para agradar a Dios. No lo hay. Por eso Dios lo ha hecho todo, porque quiso salvar un pueblo. Romanos 11:7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Wow. Mucho de Israel no lo alcanzó. ¿Quién lo alcanzó? Dice ahí. Juan 17:8 y 9 dice, porque las palabras que me diste, también está hablando Cristo, las palabras que me diste, les he dado. Está, de hecho, Jesucristo orando al Padre. Esa oración sacerdotal en Juan 17. Porque las palabras que me diste, Padre, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Mira lo que dice Cristo. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Quiénes son los que van a creer? Los que me diste. Romanos 11:5, vamos a ver si lo tenemos por ahí. Así también, aún en este tiempo,
ha quedado un remanente. ¿Y qué dice después? Escogido, ¿por qué? Por gracia. Yo tengo que explicar qué es gracia, aunque yo sé que muchos de ustedes saben. Gracia lo que significa literalmente es un favor inmerecido. Es el favor de Dios hacia los suyos que no lo merecen. Porque si lo merecieran ese favor ya no es gracia. Es retribución o es el pago. Pero es gracia porque no se merece. Y eso es gracia. Y dice aquí que, ¿verdad?, dejó un remanente escogido por gracia. El apóstol Pablo entendía muy bien, porque como digo, como tú eliminas al hombre de ser el protagonista de la salvación, porque es que nadie puede ganarse la salvación. Nadie. Nadie. Los arminianos no lo entienden. Pero no, nadie, porque tú tendrías que ser como Dios, perfecto como Dios, sin pecar ni un momento, en plena comunión, haciendo las cosas que a Dios le agrada en todo momento. Realmente esa perfección implica que tú serías un Dios también. Y nadie puede estar así nunca. Por lo tanto, si la salvación depende de nuestras obras, si nosotros no podemos dar eso, pues entonces nadie podría ser salvo. El apóstol Pablo lo entendía muy bien y eso no le daba coraje. Él se gozaba porque él sabía que era un pecador, un vil pecador. Pero que Dios en su gracia y en su amor y su misericordia lo miró y lo levantó y lo restauró, como ha hecho con todos los escogidos y los que están aquí, que son salvos, y los escogidos que estén aquí, que pedimos al Señor que puedan rendir sus vidas al Señor también. En un evangelio donde la salvación y esta obra de salvación depende de las obras del ser humano, de la intervención del hombre, definitivamente entonces hay gloria para él. Porque aunque sea que me digan, no, pero es que es un solo por ciento, pastor. El 99% lo hizo Cristo, es un solo por ciento. Pues ya la gloria no es para Dios. Ya la gloria no es total para Dios. Uno no va a entender por qué. Pero la gracia de Dios nos escogió. No porque éramos buenos, no porque éramos mejores que los demás, sino por gracia. Pero todavía hay algunos aquí que podrían decir, o sea, tú me estás diciendo, pastor, que Dios escoge a unos para salvación de antemano. De hecho, que Dios escoge a unos desde antes de la fundación del mundo y a otros no. Bueno, yo no estoy diciendo nada, ¿verdad? La que lo está diciendo es la palabra de Dios, son los versículos que estamos leyendo. Eso es lo que dice. Y ahí inmediatamente, quizás puedo leer, ¿verdad?, la mente de algunos. No, yo no tengo ese poder. Pero alguien pudiera decir, porque es un argumento típico, pues entonces Dios es injusto. Cuidado, hermanos. El problema con las doctrinas de la gracia radica principalmente, los que tienen problemas con las doctrinas de la gracia, en dos puntos: en su desconocimiento de la condición natural del hombre y en el desconocimiento del carácter de Dios, de quién es Dios, de entender su soberanía, entender su poder, pero también entender nuestra realidad. Ese es el problema. Uno creer que uno tiene algo que de alguna manera compite con lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, no fue suficiente el sacrificio de Cristo, no era suficiente. Como dice la Biblia de rabo a cabo, no era suficiente. No era suficiente y no fue verdad lo que Cristo dijo en la cruz. Consumado es. Lo que había que hacer con relación a la salvación ya está hecho. No fue suficiente. Dios me necesitaba. Qué pobre conocimiento de nuestro pecado, de nuestra condición. Quiero decirles que los mismos argumentos que dicen hoy día, son los mismos de antes. Los mismos que le presentaron al apóstol Pablo, lo mismo. Y vamos a ver, ¿verdad?, estos argumentos. Primero, en contra de las doctrinas
de la gracia, de la elección, de la predestinación. Dios escogió a unos porque Él ya conocía, porque mira, como la palabra predestinación y elección están ahí de rabo a cabo en la Biblia, están por todos lados en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, en las 13 cartas que escribió, eso está por todos lados esas palabras, predestinación, elección, eso está ahí. Pues entonces, ¿qué hago con...? No puedo decir que no está la predestinación y la elección en la Biblia. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues entonces tengo que cambiar lo que significa la palabra. Y entonces dice, no, lo que pasa es que Dios escogió a unos porque Él ya conocía quién lo iba a aceptar. En su presciencia, Dios vio quién le aceptaría y entonces los escogió. Bendito por favor. ¿Qué es eso? ¿Pero qué argumento es ese? Tú me estás diciendo a mí, no, lo que pasa es que Dios no fue el que... O sea, mira cómo Dios escogió. No, Dios miró a la historia completa, como Él lo puede ver todo. Él es omnisciente. Entonces Él vio quién lo iba a aceptar. Entonces cuando Él vio quién lo iba a aceptar, entonces Él escogió a los que lo escogieron a Él. ¿Pero qué es eso? Hay que ser tonto para pensar eso. Perdónenme, hermano, pero es que ¿cómo yo voy a decir que yo escojo porque Él escoge? No, escogió el hombre. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Santiago 1:18 dice... Él, hablando de Dios, Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hechos 2:47, alabando a Dios. Aquí está la iglesia, la primera iglesia. Después que el Espíritu Santo llegó allí en Pentecostés y el Señor fue glorificado y nace esa iglesia allí que llaman primitiva o antigua o primera. Y allí en Hechos 2:47, hablando de esa iglesia, dice que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? El Señor. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles, no los judíos, escucharon, se regocijaron, glorificaron la palabra del Señor, pero creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esos creyeron. En completa, conforme a la Escritura, en unidad con lo que estamos leyendo, con lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo 1:9, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, dice... Quien nos salvó y llamó, hablando de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, y mira lo que dice ahí, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, el favor inmerecido que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos fue dado eso? Antes de los tiempos de los siglos. Lo dice la palabra claramente. ¿Tú sabes por qué a veces no podemos ver la gracia? Porque ya nosotros tenemos nuestro sistema teológico, no por la palabra, sino por lo que aprendimos, lo que escuchamos, y no podemos salir de ahí. Seguramente estoy leyendo muchísimos versículos aquí, pero tú estás allá en el tuyo. ¿Puede el hombre natural escoger a Dios? ¿Es eso posible? ¿Que el hombre natural pueda escoger a Dios? ¿Quién es el hombre natural? Bueno, todos los que nacen y han nacido después de Adán y Eva, ese es el hombre natural, hombre y mujer,
que como ellos pecaron, entonces nacen con una inclinación, lo que se llama esa naturaleza caída. Todos nacen así, en esa condición de pecado. A nadie le enseñan a pecar, es parte. Después de esa caída, todo el mundo nace así. Por eso es que todo el mundo también está condenado. Porque la paga del pecado es la muerte. Todos han nacido con esa terrible consecuencia. Pero ese no es el fin de la historia para los escogidos de Dios. Pero ¿puede el hombre natural escoger a Dios? ¿Puede el hombre natural buscar a Dios? Que es algo que escuchamos mucho. Buscar a Dios, cuando yo lo busqué, ¿puede el hombre natural? Y no nos confundamos. Hay gente que está buscando los beneficios de Dios, pero no está buscando a Dios. Son dos cosas diferentes. Hay gente que quiere los beneficios. Es más, es posible que de un punto de droga llamen y pidan oración para que Dios los proteja. Porque quieren la bendición de Dios, pero no quieren a Dios. Son dos cosas diferentes. Jonathan Edwards dijo: la búsqueda del reino de Dios es el principal asunto de la vida cristiana. Y eso parece una oración, ¿verdad? Algo como que simple, pero no es tan simple lo que le está diciendo. Es lo que está hablando ahí de que el asunto principal en la vida cristiana es quién busca a quién. ¿Quién busca a quién? Y sabemos lo que dice la palabra. Dios es el que ha buscado, porque el hombre no puede buscar a Dios. Vamos a ver como yo le llamo, esa radiografía de ese hombre natural. ¿Qué dice la Biblia de la raza humana, después de Adán y Eva, todos nosotros, si no tenemos a Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 3, del 10 al 18. Es un versículo que hemos leído, pero tenemos que regresar ahí otra vez. Dice Romanos 3:10 en adelante: como está escrito, mira al hombre natural, ¿cómo somos nosotros sin Cristo? No hay justo ni aun uno. Ni aun uno. O sea, no hay nadie que se pueda justificar delante de Dios, ni uno. 2, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Qué dice ahí? Pero yo he escuchado, pastor, un montón de gente. Es más, yo he escuchado hasta predicadores que dicen que ellos buscaron a Dios. Que en un momento dado, ¿verdad? El Señor, y entonces ellos buscaron a Dios. Mira, todo aquel que haya buscado a Dios, ¿tú sabes por qué buscó a Dios? Porque Dios lo buscó primero. Porque Dios ya estaba trabajando en ese corazón. Pero no salió de él. Dios siempre toma la iniciativa, porque no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, todos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad de la condición de todos sin Cristo. Es posible que si tú te comparas con otros hombres, tú seas mejor. Es posible que si tú te comparas con algunos presos en las cárceles de nuestro país, pues quizás tú eres mejor. También es posible que hayan unos presos que sean mucho mejor que tú. También eso es posible. Pero el asunto es que si tú te comparas con otros seres humanos, es posible que tú salgas bien, más o menos bien. Yo hice esto, las cosas que hace el hombre, que yo estudié, estoy bien, tengo esto, tengo dinero, tengo aquello, tengo lo otro. No es un asunto de compararnos con otros hombres, es un asunto de compararnos con Dios. Y ahí nadie da el grado, nadie.
ni el más ejemplar ser humano tal grado. Ni el pastor Edil, que lo más que hizo fue que se tomó un vasito de Maví, y eso fue lo peor que hizo en su vida. Está por allí, lo estoy molestando. Delante de Dios, el hombre más y la mujer más ilustre, más decente, está a 1.000 millones de millas de la santidad de Dios. Y el hombre natural está muerto. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural del que estamos hablando no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Dice la palabra, no las percibe. Para él son locura. Y dice que no las puede entender. Fíjate que no dice que no las quiere entender. No. Dice, no las puede entender. No tiene la capacidad de entenderlas. Porque se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural, en su condición natural, está muerto espiritualmente hablando. Hay evangelistas que utilizan analogías para hacer ese llamado a la salvación. Y hay algunos que dicen, no, porque si tú no le has entregado tu vida a Cristo, tú estás como un enfermo que está en esa cama ahí, que está en coma en esa cama ahí, estás a punto de morir, y si tú no aceptas a Cristo, te vas a morir, ¿verdad? Pero hay un problema con eso cuando uno ve la palabra no dice que tú estás en coma, que el hombre natural está en coma, que el hombre natural está enfermo. ¿Cómo dice que está? Muerto. ¿Y qué muerto es? Muerto. Si nosotros vamos a la funeraria, yo le he dicho este ejemplo, y vamos allí, todos ustedes, mis amados hermanos y ovejitas del Señor, y vamos por allá, y ustedes van con el pastor Joel loco, y van allí, y el pastor con Joel con un alfiler bien grande, y allí hay un muerto, y vamos a hacer un experimento, y están así, que casi siempre le ponen las manitos así. Y allí yo voy con el alfiler y están todos ustedes. Y allí yo voy y le entierro el alfiler en las manos. ¿Qué va a hacer ese muerto? Nada. No va a hacer nada. Porque no tiene la capacidad de responder. Está muerto. Ahora, si sale gritando, ustedes salen corriendo. Estoy seguro. Otra analogía. Mira. Es que tú sin Cristo, hombre natural, mira, eres como uno que se está ahogando en el mar ahí, y tú estás ahí, te estás ahogando y te hundes, y entonces viene Cristo y te tira el salvavidas, y tú estás ahí, y entonces agarra ese salvavidas para que te salves, poniendo la salvación en manos del hombre. Agarra, ¿verdad? Pero el problema es que el que está sin Cristo, el hombre natural, no está ahogándose. ¿Cómo está? Está ahogado. Está al lado del Titanic, allá abajo. Está muerto. Lo tremendo es que el Señor se tira al mar. Y va al fondo del mar, y va allá abajo al Titanic, y te toma en sus brazos, y te levanta de allá abajo que tú estás muerto, ahogado. Te saca, y te da respiración, y te da de su aliento, y te da vida. Eso es lo que hace el Señor. Esa es la salvación. No estábamos casi muertos, estábamos muertos. El hombre caído es carne. En la carne nadie puede agradar a Dios. El apóstol Pablo declara en Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No dice que no quieren agradar a Dios, dice no pueden agradar a Dios. Y cualquiera toma este texto y lo saca de su contexto y dice, no, pero pastor, ahí lo que está hablando es de los hermanitos cristianos carnales.
Los hermanitos cristianos que no viven para glorificar al Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Bueno, vamos a ver el contexto. Simplemente el próximo versículo. ¿Quiénes son los que viven según la carne? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que lo que está diciendo ahí es que el espiritual es espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en Él. Y en ese contexto, el carnal se refiere a aquellos que no mora el Espíritu. Y dice que no se pueden sujetar a la ley de Dios y no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y dice que no pueden agradar a Dios. No tienen esa capacidad. Segundo, ¿cómo Dios va a escoger a unos y a otros no? Entonces Dios es injusto. Que Dios escoja a algunos y otros no, Dios es injusto. Cuidado, hermano, con lo que dices. Cuidado. Pero vamos a entender una cosa. Justicia y no justicia. No voy a usar la palabra injusticia ahora. Voy a usar la palabra justicia y no justicia. En la justicia, la persona recibe lo que se merece. Alguien hizo malo, lo metieron preso, violó la ley, hubo justicia, se hizo lo que se merecía. Alguien se sacrificó en un trabajo, hizo el trabajo que tenía que hacer y a ese le iban a dar un aumento y una posición y se lo dieron a él, hubo justicia. Porque recibió lo que merecía. Pero en la no justicia tenemos dos áreas. Tenemos el área de la injusticia, pero también tenemos el área de la misericordia. Y les voy a explicar. En la no justicia, cuando alguien recibe lo que no se merece, eso es algo injusto. No se lo merecía. No se merecía la pena de muerte, pues hubo una injusticia. No se merecía que lo metieran preso, porque él no cometió ese delito, pero lo metieron preso. Eso es una injusticia, ¿verdad? Porque le están dando no lo que se merecía, sino lo que no se merecía en términos negativos. Ahora, en la no justicia, aparte de la injusticia, también está la misericordia. Pastor, ¿pero cómo es eso? Pues porque cuando a alguien no se le da, Dios no le da lo que se merece, hay misericordia. Cuando nosotros que éramos todos pecadores, porque violamos toda la ley de Dios, y el Señor, por su gracia, por su favor, ¿verdad? Él no nos da lo que merece, la condenación eterna. No hemos recibido injusticia. ¿Qué hemos recibido? Misericordia. Y cuando la gente dice que hay injusticia en Dios por aquellos que entonces Dios deja que se condenen, permiten que se condenen. ¿Injusticia por qué? Porque todos los que enfrentarán la muerte eterna porque esa es la paga de sus pecados. Dios simplemente ejerció con ellos justicia. Y eran pecadores. Dios nunca ejercerá la injusticia sobre alguien. En el infierno no habrá una sola persona que diga, yo no merezco estar aquí. Lo puede decir, pero lo dirá mintiendo. Job 44. Mira este versículo. Después que Job está discutiendo con el Señor, peleando con el Señor, argumentando con el Señor. Ustedes saben que Job sufrió mucho y esto. Pero mira lo que dice, porque él le atribuyó culpa a Dios y todo eso estaba ahí. Job, bravo con el Señor. Mira este versículo, Job 44. Cómo él termina esta oración. Dice, he aquí, esta conversación, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Wow. En otras palabras, déjame callarme la boca. Porque ¿quién soy yo?
3. ¿Cómo Dios va a dejar a algunos que se condenen si Dios es un Dios de amor? Esa es la religión de paz y amor, ¿verdad? Pero es un desconocimiento del carácter de Dios, porque es verdad que Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo. Por eso es que necesitamos conocer lo que dice la palabra. Él es amor y ejerce misericordia, pero Él también es justo y ejerce justicia. Y en ambas es glorificado. Dios es glorificado cuando ejerce misericordia, escucha bien, pero Dios es glorificado cuando ejerce justicia también. Lean conmigo en Éxodo capítulo 14, del 16 al 18. Aquí está el pueblo saliendo de Egipto con Moisés. Versículo 16. El Señor le dice a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Vamos a quedarnos en ese versículo por ahora. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aleluya. Y saben que cuando llegaron al otro lado celebraron y cantaron allí al Señor. Y hay quienes empiezan a inventar. No, lo que pasa es que la marea bajaba en cierta de esto y habían unos canales que sí. Sí, pero lo que dice ahí es que pasaron en seco. Era un milagro de Dios. Y Dios se glorificó ahí. ¿Verdad que sí que se glorificó? Se glorificó en hacer misericordia, pero Él también se glorifica en hacer justicia. Versículo 17, el próximo versículo. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Y cómo se glorificó Dios con ellos? Todos murieron. La mano de la justicia de Dios. Pero ese es el Dios de la palabra también. A mí eso no me molesta, porque yo era tan pecador como esos egipcios, o peor. Y la gracia de Dios me alcanzó, como la gracia de Dios ha alcanzado a muchos aquí. Cuarto, Dios quiere que todos sean salvos. Otro argumento. No, pero Dios no quiere que todos sean salvos. Con eso hay un problema tremendo. Porque nosotros decimos que Dios es todopoderoso, y eso lo vemos en la Escritura. De hecho, en el Apocalipsis aparece yo no sé cuántas veces esa palabra Pantocrátor, que lo que quiere decir es que es el todopoderoso. El todopoderoso Dios. Entonces tú lo que me estás diciendo es que el todopoderoso Dios quería salvar a todos, pero no pudo. No pudo salvar a todos. Por lo tanto, no es todopoderoso. Si Dios no puede salvar a todos los que quiere, pues Dios no es todopoderoso. Y si Dios no es todopoderoso, y lo que dice su palabra no es verdad, ¿qué podemos hacer nosotros entonces? ¿En qué podemos confiar? Aún Juan 3:16, que la gente lo toma como un texto de salvación universal para todos, claramente no lo es. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo creo eso, yo creo que Dios amó a todo el mundo. La Biblia lo dice. ¿Cómo Dios nos va a mandar a nosotros a amar a nuestros enemigos y Dios no ama a todo el mundo? Dios ama a todo el mundo. Pero luego dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo. Y después viene para que todo aquel que en Él cree, esos. Así que no es todo el mundo, sino los que creen. Y por lo que ya hemos visto en la Escritura, ¿quiénes van a creer? Los escogidos de Dios. Cuando Cristo estaba orando, Juan 17:12,
Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿A quiénes? A los que me diste. Y ninguno de ellos se perdió. ¿Cuántos se perdieron de los que Dios le dio? Ni uno. Sino, uno se perdió, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas nunca fue salvo. Él era un hijo de perdición, dentro de los propósitos de Dios. Quinto, si Dios tiene sus escogidos, ¿por qué evangelizar? ¿Por qué ustedes creen que tenemos que evangelizar? Yo les pregunto a ustedes, iglesia. Hoy es una clase de doctrina de la gracia, predestinación y elección. ¿Por qué ustedes creen que debemos evangelizar si Dios tiene sus escogidos? ¿Por qué? Díganme por ahí, yo lo escucho más o menos. Porque es, como dijo Aixa Negrón, por allá atrás, todavía me queda oído, porque es un mandato. Porque Dios nos manda a evangelizar. Porque Dios ha querido que sea así. Romanos 10, 13 y 15 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Porque Dios ha establecido así. Pero Él es el que hace la obra, pero ha mandado a la iglesia a predicar el evangelio. Totalmente compatible, no hay ningún problema con eso. Vamos a leer lo que para muchos pude haber comenzado con esto, con este pasaje de Romanos capítulo 9, pero a mí me gusta dejarlo para el final. Y este capítulo de Romanos 9, Charles Spurgeon, predicando el 2 de septiembre de 1855, wow, cuánto ha pasado, dijo lo siguiente: en tanto que este capítulo que vamos a leer permanezca en la Biblia, ningún hombre será capaz de probar el arminianismo. O sea, ningún hombre podrá probar que la salvación descansa en el hombre, que es el hombre que busca a Dios, que es el hombre que sostiene su salvación. No. Dice, no. Mientras esto esté escrito allí, ni las más violentas contorsiones de esos textos podrán exterminar de la Escritura la doctrina de la elección. Y vamos a leerlo, ¿verdad? Romanos capítulo 9, del 10 en adelante. Y dice la palabra. ¿Están conmigo aquí, verdad? ¿Está todo el mundo aquí? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Entonces está hablando de los hijos, ¿verdad? De Jacob y de Esaú. Y nos va a hablar aquí, el apóstol Pablo nos está hablando de la elección. Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, importante entender eso, no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, o sea, no habían hecho ninguna obra para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, para que viéramos que es la elección de Dios, no por las obras, sino por el que llama. Eso está claro ahí, ¿sí o no? Se le dijo, ¿qué hizo Dios? El mayor servirá al menor. Y Dios quiso cambiar las reglas. Porque se supone que el menor sirviera al mayor. Pero Dios cambia esto y dice, no, el mayor servirá al menor. Versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ay, mi madre. Dios. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Para que ustedes vean que siempre son los mismos argumentos. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque quien ha resistido a su voluntad. Todavía está el ser humano batallando con los designios de Dios. Y finalmente dice la palabra: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Imagínense eso, el barro en la rueda, ¿ok? Y el alfarero ahí. Y nosotros el barrito ahí, medio deformado. ¿Qué? ¿Por qué te ves así? ¿Tú se lo imaginas? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aleluya. El día más importante de nuestra vida, de los elegidos de Dios, los que hemos experimentado la salvación, ocurrió antes de la fundación del mundo. Allí, por los designios de Dios, por su voluntad, escogió un pueblo porque quiso. Por eso es que estamos agradecidos. Nadie que entiende la gracia se va a pecar. Conocí al Señor en esta iglesia en el 1986. Soy hijo de aquí. Y he escuchado este mensaje de gracia desde el 1986. Y he conocido mucha gente que entiende muy bien las doctrinas de la gracia y que enseñan las doctrinas de la gracia. Y nunca he escuchado a alguien que entienda las doctrinas de la gracia del Señor que diga: como ahora soy salvo, como mi salvación no se puede perder, pues ahora yo me voy para el mundo a pecar. Nunca he escuchado eso. Porque cuando tú entiendes la gracia del Señor, tú dices: yo no puedo estar caminando por ahí como un loco, como un malagradecido, después de haber recibido tanta gracia y tanto perdón y tanto amor de Dios, porque yo era un vil pecador como tú también. Le vamos a fallar al Señor porque somos humanos, pero no porque sea la respuesta a la gracia. A Spurgeon también una hermana se le acercó y le preguntó: pastor, yo no entiendo la doctrina de la predestinación y la elección. Y Spurgeon le respondió: hermana, yo tampoco. Pero la hermana le preguntó, pero él le preguntó a la hermana: pero dígame exactamente, ¿qué es lo que no entiende de la doctrina de la predestinación? Dice: yo no entiendo esa parte en que los que no han sido elegidos están condenados en sus pecados y que Dios los envía al infierno. Y él dice: no, esa parte yo la entiendo bien. Que los pecadores vayan al infierno, eso lo entiendo bien. La parte que no entiendo es que los pecadores puedan ser perdonados, redimidos y estar en su presencia por toda la eternidad, en una vida eterna con Él. Esa es la parte que yo no puedo entender. Pero así es el amor de Dios. Así es la gracia de Dios. No la podemos entender. Pero su amor es maravilloso, ¿verdad que sí? Yo quiero preguntar, es posible que estás aquí, has escuchado el mensaje, y dentro del mensaje, por la gracia del Espíritu Santo, quizás has podido entender unas verdades del Evangelio, como que Dios te ama,
pero hay un problema y es tu condición de pecador y de pecadora. Yo no te pregunto si tú eres pecador o si tú eres pecadora. Yo no te pregunto eso. Y no pretendo ofenderte ni faltarte respeto tampoco. Lo que pasa es que la Escritura dice que todos somos pecadores. Así que tú eres pecador, tú eres pecadora. Y la Biblia dice que la paga de nuestro pecado es la muerte y la condenación. Cristo es el único camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él está ahí. Él tiene sus brazos extendidos para aquellos que estén dispuestos a arrepentirse de sus pecados y creer en Él y rendir sus vidas a Él. Para esos dice la palabra que tienen vida eterna, que el Señor está con ellos, pero es importante y necesario confesarlo públicamente, como Él murió públicamente también. Es necesario eso. Pero los que lo hacen de corazón, entonces son hechos hijos de Dios y tienen vida eterna. Los designios de Dios, déjaselos a Dios. Pero si tú estás aquí y tú has escuchado en tu corazón esa voz, donde tú sabes que tú eres pecador, pecadora, donde tú sabes que tú necesitas al Salvador, donde por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo tú puedes entender que si tú mueres sin Cristo, lo que te espera es la condenación eterna. Que no hay nada en este mundo que pueda responder a lo que estás buscando. Eso solamente se encuentra en el Señor. Así que yo pregunto si aquí hay alguien que entiende esas verdades. El amor de Dios, pero entiende también su pecado. Se arrepiente. El Espíritu Santo le ha dado convicción para arrepentirse en este día y creer en Cristo, rendir a Él su vida. Y lo único que tienes que hacer es levantar tu mano si estás tomando esa decisión en tu corazón. Yo quisiera orar por ti. No quisiera que nadie se haga. Dios te bendiga, Dios te ama, varón. Eres especial para el Señor. Habrá alguien más que hoy toma esa decisión. Dice, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, rindo mi vida a ti, ayúdame, Dios. Creo en ti, Jesús. ¿Habrá algún hijo de Dios o alguna hija de Dios que se alejó de sus caminos, se apartó de los caminos de Dios y hoy quiere regresar a casa, pedirle perdón y reconciliar su vida con el Señor? ¿Habrá alguien que regrese a casa hoy? Reconcilia su vida con el Señor. Es una reconciliación. Amén. Damos gracias al Señor por esta vida. Vamos a orar por Él. Padre, te damos gracias por esta vida, la presentamos a ti. Que tus propósitos sean cumplidos, Señor. Él regresa a casa hoy. Te damos gracias por eso, Señor. Tú conoces qué lo llevó, Señor, a alejarse de tus propósitos y tu camino. Y te pedimos que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que tú lo ayudes, Señor. Que si en alguna medida podemos ayudarle como iglesia, pues que Él sepa que estamos a la orden también. Gracias por esta vida. Guárdalo, Señor. Bendícelo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.